8 de la mañana con 42 minutos, 8 con 42 minutos. Saludamos a esta hora con Andrea Gómez, epidemióloga que nos acompaña para hablar de la situación que vive el país por los casos de la viruela del mono. 5 casos confirmados por las autoridades, 4 en Guayaquil, 1 en la ciudad de Quito. Vamos a hablar inmediatamente con la doctora Andrea Gómez, que nos acompaña vía telemática. ¿Cómo está, doctora? Buenos días, bienvenida. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Las autoridades han anunciado que hay 5 casos confirmados y que Ecuador se suma a los países que están a la espera de poder adquirir, en caso de ser necesario, la vacuna contra esta nueva enfermedad, esta enfermedad que se ha dado a conocer en los últimos meses y que ha obligado a la Organización Mundial de la Salud a emitir una alerta epidemiológica. ¿Qué tan fácil va a ser acceder nuevamente a las vacunas, o nos vamos a tener que poner a la cola como pasó en la primera etapa del COVID-19? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en el caso de lo que sucede en nuestro país, obviamente va detrás de lo que está sucediendo en los países vecinos, el caso de Colombia, el caso de Perú, sobre todo en donde se han registrado más de 200 casos ya. Es importante también dar a conocer a la ciudadanía que en este momento existen vacunas, pero únicamente en Dinamarca, es decir, todavía falta un esfuerzo internacional para la generación de vacunas para todo el mundo. Esto probablemente suceda ahora con la alerta que emitió la Organización Mundial de la Salud, porque además de decirle a la población que algo está sucediendo, también hace un llamado para que los gobiernos también pongan de parte las empresas para la generación de estas vacunas y poder de esta manera prevenir nuevos contagios alrededor del mundo. Doctora, ¿cómo le va? Qué gusto poder conversar con usted. Ante la confirmación de los 5 casos por parte del Ministerio de Salud y tomando en cuenta, digamos, lo que se conoce de este virus, ¿qué tan preocupante es? ¿Qué tan complejo es? ¿Qué tan rápida es la posibilidad de que se sigan ocurriendo más contagios? Bueno, en el caso de los países que no toman ciertas medidas o no hay una captación rápida de casos, la probabilidad de un aumento de casos obviamente aumenta. Sin embargo, en el caso de lo que sucede con esta enfermedad, no se produce tan rápido como la del COVID-19, por ejemplo. Es decir, la forma en la que se transmiten los virus son distintos. En el caso de la viruela del mono, es importante destacar que se produce cuando ya la persona muestra sintomatología, sobre todo cuando ya se producen estas pústulas que se observan en la piel hasta que desaparecen. Entonces, hay un tiempo en el que ya la persona es contagiante y se conoce. Se desconoce si personas asintomáticas pueden contagiar a otras personas. Lo que se conoce hasta el momento es cuando las personas ya presentan síntomas, pueden contagiar a otras personas, por lo que se puede prevenir. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que hay momentos en los cuales para poder prevenir implica también el poder conocer cuáles son estos síntomas, cuáles son las características, poder identificarlos bien para poder evitar el contagio. Lo primero que hay que hacer en el momento que una persona tiene duda de probablemente haberse contagiado, evitar el contacto directo, sea piel con piel, secreciones también, por eso es muy importante evitar también relaciones sexuales. Y además también en el momento que limpian, por ejemplo, sábanas, cobertores, etcétera, utilizar guantes, y también se está motivando el uso de mascarilla para poder prevenir o limitar al máximo la probabilidad de contagio. Se conoce que la probabilidad de contagio por vía aérea o por micropartículas de saliva es muy baja, e incluso se habla ya de gotículas muy grandes para poder tener un contagio de esta forma. No es tan agresiva la enfermedad como lo es, por ejemplo, en el caso de los primeros casos de COVID-19 antes de las vacunas, y no se ha visto tantos casos, sobre todo en niños y adolescentes, se ha visto sobre todo en adultos mayores. Es así que también la vacuna que existe en este momento es para adultos sobre los 18 años. Sin embargo, la sintomatología puede durar, dependiendo de la persona, de cómo está la persona en su salud, entre 2 semanas a 4, en donde ya desaparecen todas las costras que se producen a partir de estas pústulas y la persona, cuando ya genera nueva
piel debajo de estas costras deja de ser contagiante. Entonces, lo que sucede en nuestro país en este momento, tenemos una cantidad de casos, y si es que la vigilancia obviamente se fortalece a nivel nacional, podemos reducir un aumento de casos. Ya tenemos un llamado de emergencia a nivel de la Organización Mundial de la Salud. Yo pienso que lo que nos hace falta tal vez es una buena comunicación, motivando a la población al cuidado, al autocuidado, a poder reconocer los síntomas y poder evitar nuevos contagios. Doctora Gómez, de los que se conoce hasta el momento, estos 5 casos, los 3 primeros son de pacientes que tuvieron contacto con ciudadanos en el extranjero, pero los otros 2 no. Entonces, ¿podremos saber, o esto podría indicar, si hay o no un contagio ya comunitario o local? Cuando ya no hay una conexión entre los casos, incluso si las personas se contagiaron aquí, pero fueron de estos primeros casos, todavía podemos hablar de que no hay una distribución comunitaria, un contagio comunitario. Sin embargo, cuando ya perdemos esa cadena de casos y empezamos a ver casos que se les denomina autóctonos, es decir, que aparecen ya dentro de la comunidad, hablamos ya de que tenemos un contagio comunitario. Y eso nos llama para cuidarnos, no para asustarnos. Nuevamente repito, este virus no es tan contagioso como el SARS-CoV-2, y podemos prevenir siempre y cuando también tengamos nuestro autocuidado. Se ha hecho un llamado sobre todo a las personas que han tenido algún contacto, relaciones sexuales o contacto directo con alguna persona con sintomatología, prevenir obviamente contacto con otras personas para evitar nuevos casos. ¿Cuáles son las principales recomendaciones para el autocuidado, doctora? Bueno, el primero, el lavado de manos con agua y jabón siempre es importante. Si es que conozco que una persona tiene síntomas o ha estado en contacto con personas que han tenido la enfermedad, obviamente prevenir este contacto directo, como mencionaba, el uso de guantes, el uso de mascarilla, si es que se necesita, obviamente cuidar a la persona que esté enferma. Acudir a un centro de salud, comunicar también para que se haga un cerco epidemiológico. Yo creo que no tener el miedo, ¿no? Más bien vamos a estar más cuidados, obviamente mejor atendidos, si es que quienes están a cargo del sector de la salud conocen, y también se puede evitar nuevos contagios. Eso en general, y obviamente quien tiene algún signo o síntoma, comunicar inmediatamente para poder evitar que esto aumente. Doctora Gómez, ¿en qué casos la viruela símica o la viruela del mono provoca la muerte? Hace pocas horas se conoció ya de los primeros casos, por ejemplo, en Brasil, de personas que estaban con esta enfermedad y que fallecieron. ¿En qué casos esta enfermedad puede provocar la muerte? Bueno, en el caso de las personas que tengan algún sistema autoinmune débil, y, por ejemplo, algunas personas que tienen también un sistema inmunitario débil, es decir, sus defensas, el momento que ingresa el virus, lo que hace el cuerpo es reaccionar. De ahí vienen todos estos síntomas: fiebre, dolor, incluso las pústulas, y lo que va haciendo el cuerpo es generar anticuerpos que nos defienden de este virus. Sin embargo, algunas personas no tienen esa capacidad de producir estos anticuerpos para defendernos, y pueden provocar obviamente una enfermedad grave. Casos muy raros, fuera de estos casos, realmente no se ha visto que tiene una mortalidad tan elevada. Incluso los datos que han mostrado últimamente es que produce una mortalidad entre el 1% aproximadamente. Se vio que las primeras variantes en algunos casos observaron una mortalidad bastante alta, pero eso es lo que no se ha observado acá. Y me olvidaba mencionar con respecto a la transmisibilidad, no es tan elevada como el caso del SARS-CoV-2, en donde veíamos que empezamos con que un caso podría generar 3 nuevos casos, y en la actualidad incluso 18, 20. Y en el caso de este virus, aproximadamente entre un caso podía generar un caso nuevo. Todavía la evidencia es débil, todavía se está estudiando y todavía se está viendo cuáles son estos efectos ya a largo plazo. ¿Por qué se ha generado esta alarma? ¿Por qué se ha generado esta preocupación por la Organización Mundial de la Salud?
tanto por las características que son nuevas, todavía no se conoce, no tenemos mucha información, no se ha visto tanta mortalidad, es cierto, y la enfermedad grave ha sido baja. Sin embargo, se está observando cómo en el mundo han ido aumentando los casos sin un control adecuado. Este llamado de emergencia hace un llamado a los ministerios de salud, a los gobiernos, a que hagan la vigilancia en muchos de los casos activa, es decir, buscar los casos, generar los cercos epidemiológicos, dar a conocer más información a la población y se puedan destinar estos recursos a esta enfermedad. Por eso y por las características desconocidas, por el gran aumento de casos que ha habido en los últimos días, se ha hecho ese llamado. A la población decirle que la probabilidad de contagio es baja, pero existe. Entonces, el autocuidado, el cuidar de los demás es importante. A las personas que en algún momento les dio, no sé, sarampión, varicela o alguna cosa, igual, digamos, si es que hay algún riesgo de contagio, ¿pueden contagiarse de esta viruela? Se ha visto algunos casos, sí, efectivamente, y también se ha generado alguna evidencia todavía se sigue estudiando, como comentaba, de que personas que han tenido, por ejemplo, la vacuna contra la viruela hasta los años 80, por ejemplo, todavía tienen anticuerpos que puede evitar la enfermedad y por ende, obviamente, disminuir la transmisibilidad. Esta enfermedad, al parecer, genera una inmunidad a largo plazo también, es decir, una persona que pudo haberse contagiado y tener la enfermedad puede tener una inmunidad a largo plazo, igual que la varicela y el sarampión. ¿Por qué esto? Porque el virus puede generar esto en nuestro cuerpo. Al contrario del SARS-CoV-2, en donde no genera una inmunidad a largo plazo y necesitamos vacunarnos cada cierto tiempo para poder generar estos anticuerpos que nos eviten una enfermedad grave. Eso es lo que se conoce hasta ahora, vamos observando qué es lo que sucede en los próximos días, qué información nueva viene desde los países, pero sobre todo, obviamente, la prevención y la promoción de salud son indispensables y básicas para poder evitar un aumento de casos en nuestro país. Doctora Gómez, ¿qué recomendaciones o qué previsiones deberían tomar las autoridades, tomando en cuenta que el próximo 1 de septiembre ya comienza nuevamente el año lectivo, al menos en el régimen Sierra Amazonía, y pues ahí los niños volverán entusiastas a sus aulas y no precisamente van a tener todas a la mano todas estas recomendaciones o en sus cabecitas todas estas recomendaciones para no tocarse, para lavarse frecuentemente las manos? ¿Qué recomendaciones deberían tomar en cuenta las autoridades en este sentido? Bueno, comunicar, yo creo que la comunicación es muy importante, la educomunicación, como lo conocemos en salud pública, el poder dar información sobre todo a los padres de familia, que en el momento que alguno de sus niños pueda tener algún signo o síntoma de fiebre, e incluso no únicamente para prevenir la viruela del mono, sino otro tipo de enfermedades, influenza, incluso la COVID-19, cuando los niños tengan síntomas, tenerlos en casa, llevarlos tempranamente a un centro de salud, a su pediatra de confianza, porque es importante también tratar temprano. Mientras más temprano se trata cualquier tipo de enfermedad, mejor pronóstico y evolución tiene. Lo mismo es poder informar a la familia que eso es necesario para poder, por un lado, cuidar la salud de su propio niño y por otro lado también evitar nuevos contagios. Es muy importante el dar esta comunicación a nivel nacional y además también el aumentar la vigilancia activa, el poder tener una vigilancia epidemiológica que nos permita conocer si efectivamente un caso es una viruela del mono. Se puede confundir con la varicela por la sintomatología, pero ya el diagnóstico de laboratorio obviamente da la versión final. El diagnóstico temprano, aumentar la capacidad diagnóstica, y creo que eso nos falta también a nivel nacional, y estar atentas ante cualquier caso que podría ser una viruela del mono. Obviamente la vigilancia activa es clave. Si es que hay un caso, se necesita actuar rápidamente, cercos epidemiológicos, contactar a todos los contactos del caso confirmado para poder evitar un aumento de casos. Doctora, volviendo al tema del SARS-CoV-2, el COVID, ¿cómo está ahora el rebrote que hemos experimentado? ¿Fue o no fue una buena decisión en abril pasado decir ya no se pongan mascarillas, eliminamos justamente esa obligatoriedad? ¿Cómo estamos ahora mismo a nivel de contagio en todo el país? Bueno, en este momento tenemos una curva bastante elevada, hemos tenido varios casos y casos en donde han tenido una enfermedad entre leve a moderada, es decir, se ha visto cómo
En el caso de enero, que tuvimos una curva bastante alta, bastante elevada, hubo muchos casos leves, pero muchos sintomáticos. Y es porque estábamos cercanos a una vacunación masiva, la gente continuaba colocándose las dosis, las segundas dosis, empezábamos con las dosis refuerzo. Sin embargo, el brote que existe ahora, por una parte, es una disminución del uso de la mascarilla. Lo que sucedió en enero no debió suceder, lo dijimos varios académicos, epidemiólogos, que no se motive el desuso de la mascarilla, todo lo contrario, si continuábamos de esa manera. Además, tomar en cuenta que se suma la baja vacunación que ha existido, estamos cerca del 40% de la primera dosis refuerzo. Ya estamos hablando de una segunda dosis refuerzo que no llegamos a un 5%, y eso es preocupante, obviamente, y además con la aparición de nuevas variantes, hemos visto cómo han aparecido enfermedades entre leves y moderadas. Mucha gente no ha podido asistir a sus trabajos, ha tenido que estar en cama, muchos incluso decían, bueno, quiero trabajar online, pero sus síntomas no se lo permiten, necesitan reposo por el dolor, por la fiebre, por los síntomas tan fuertes que han tenido en estos días. Entonces, no fue una buena decisión, sin duda, y además también desde alguna manera se dio una falsa sensación de seguridad tanto en las autoridades como en la ciudadanía, que nos ha llevado a este nuevo brote dentro de nuestro país. Recomendaciones las mismas de siempre: usar mascarilla, especialmente en lugares cerrados, ventilar los espacios, lavarse las manos con agua y jabón y mantener la vacunación al día. Saber que las vacunas han tenido un efecto positivo, sin duda ya el ministro de Salud dio a conocer los datos en nuestro país, que eso es un paso también, el tener datos dentro de nuestro país y ver que efectivamente disminuyó la mortalidad gracias a las vacunas refuerzo. Entonces, definitivamente estas acciones son necesarias, es necesario volver a motivar la vacunación masiva en nuestro país, y para eso se necesitan acciones conjuntas, tanto a nivel público, privado, para que podamos volver a esa vacunación masiva que tuvimos el año anterior. No usarlo como campaña, ojalá, sino más bien desde la evidencia y desde la salud pública para poder motivar esa vacunación y que sea constante, ¿no? Cuando es solamente un momento de euforia probablemente, pero eso no dura, no es constante, se necesita una planificación y se necesita obviamente recurrir a la salud pública para que podamos mantener una vacunación activa durante todo el tiempo. Muchísimas gracias, doctora. Siempre muy interesante conversar con usted. La doctora Andrea Gómez, epidemióloga, que ha estado con nosotros. Muy amable, doctora. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Un abrazo. Gracias. Y antes buen día. Un abrazo. A usted, muy amable. Antes de despedirnos, queremos compartir con ustedes la situación que se vive en el hospital del IES Quito Sur. Hay una fila que se extiende por varias cuadras de afiliados que necesitan conseguir un cupo para recibir la atención médica en el hospital del IES. Vamos a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales a poderles compartir este video donde se puede observar claramente las largas filas de varias cuadras de gente, de pacientes, de afiliados, de pensionistas que necesitan conseguir un turno para hacerse atender en las diferentes especialidades del Hospital IES Quito Sur, que han madrugado este primer día de agosto desde muy tempranas horas de la mañana y que llevan varias horas ya haciendo esta fila que se extiende por varias cuadras en el sur de la ciudad. Esa es la situación que se vive al momento en el Hospital del IES Quito Sur. Estos son los problemas que enfrentan los afiliados. Hay que recordar que en las últimas semanas se suspendió el servicio de asignación telefónico de citas del call center del IES, luego se lo volvió a poner operativo y finalmente nuevamente se lo suspendió, y así han estado con esta especie de juego de que lo pongo a funcionar o no lo pongo a funcionar, y ahí están las consecuencias. Gente que ha madrugado y que hasta ahora está haciendo esta fila interminable, una fila interminable de varias cuadras que se vive en el Hospital IES Quito Sur. Alexis, nos despedimos. Fuerte abrazo, chao. Que tengan una excelente jornada, amigos. Les dejamos bien acompañados. Ya vienen las Warmis del barrio.